Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta serie de debates electorales de la campaña presidencial 2026 para su segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio. Recordemos que desde el lunes las votaciones se iniciaron en los más de 60 países que tienen sedes consulares y allí se están desarrollando estas votaciones. Quiero dar la bienvenida de una vez a nuestros invitados de hoy, a quienes le agradecemos mucho el que se hayan conectado. Estamos esperando a otros, pero entendemos circunstancias técnicas para las conexiones. Philippe Bolán está en Bogotá. Philippe, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Filiberto. Sí, aquí listo como observador, porque como tú sabes, yo soy franchute, aquí vivo en Colombia, pero no voto aquí. Solamente tengo derecho de votar para las elecciones municipales, o sea, para elegir alcaldes. Entonces, aquí estoy de observador interesado a ver un poquito esta polarización que estamos viendo en este evento, que no inició en Colombia, pero que ya se va a tener en Colombia. Más duro que el partido de fútbol de hoy. Vamos a ver. Francisco Alvarado se encuentra también en Colombia. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en este mediodía. Sí, muy buenos días para todos los amigos que nos escuchan, tanto en Colombia como en Estados Unidos, en América Latina, en los demás países. Bueno, vamos a comentar qué ocurre en Colombia con estas magníficas elecciones. Yo la Sí, verdad no señor. le veo tanta polarización. Yo la verdad lo que veo es que hay un ambiente de motivación hacia un país mejor y bueno, estaremos dialogando sobre esas cosas. Pero Francisco, yo estuve en el cierre de campaña de Abelardo en Buga, lo que vi es rabia, antes de todo. Es decir, que nunca se había visto unas elecciones con tanta rabia. Gente, parecía que el candidato era Petro, porque todo el mundo fuera Petro. Entonces, eso es una polarización bastante grande que no había visto solamente el partido de fútbol, como digo. Sí, no, Bueno, yo la verdad, perdón, sí, Francisco. Philippe empezó de una vez, así que tienes la palabra, Francisco. listo. Pues la verdad yo no lo veo como una polarización. Polarización es cuando hay dos extremos totalmente radicales. Y aparentemente en Colombia, aparentemente, son dos extremos radicales, la izquierda y la derecha. Pero realmente lo que vemos con la campaña de Abelardo es el tanto fervor del pueblo. Yo nunca, tengo 57 años y desde los 16, 17 años he estado metido en las campañas políticas de alcaldes, gobernadores, desde hace mucho rato. He estado en luchas sociales como el paro del 2008, por allá de paneleros, en el 2013 de los campesinos de Colombia, en el 2016 organizamos uno de transportadores y da la impresión de que tuviera conceptos de izquierda, pero en realidad no es así. Lo que viene ocurriendo en Colombia es que se viene administrando mal y la gente está ávida de una buena administración, no es polarización, es ávida, necesaria Pero, una Francisco, administración más coherente frente a lo que está pasando. Francisco, puede ser que yo tenga más sabiduría porque soy más viejo que tú. Tú dijiste que tenías 57, ya sobrepasé los 60. Entonces, lo que estoy viendo es justamente, no hay discurso realmente. Es decir, de un lado hay una izquierda que no hace soñar con palabras justamente de tradición. Entonces, es una izquierda conservadora, diría yo, interesante. Y del otro lado, no hay ninguna propuesta. Es decir, que el tigre rugiendo, hay que rayar el tigre. Entonces, no he visto nada coherente. Es decir, que lo que falta es coherencia. Analizando los programas electorales, es decir, por ejemplo, solamente vamos a tomar el tema del porte de armas. ¿A qué sirven en un país donde justamente hay mucha violencia, hay, ¿cómo se llama?, atentados, a matar a, a candidato a presidencia, dejar a la gente portar armas? Eso es polarizar la gente. Yo disparo, sé disparar muy bien, gané el concurso de disparo y no llevo armas porque sé que si alguien hace un movimiento raro, le disparo de una. Entonces aquí en Colombia podría ser bastante peligroso esto. Entonces hay una rabia, te lo juro, es decir, que no sé si estuviste en meeting político, yo tuve la oportunidad de estar en meeting, como digo, yo estoy en el cierre en Buga. Y en el cierre de Buga lo que vi es rabia de gente. Obviamente había un kiosco chiquito de Cepeda allá puesto, nadie los asustó ni nadie los molestó, pero los discursos era justamente como una venganza, como se llama, como parecía más partido de fútbol que política. Yo soy
y hago política francesa con un grupo que ni es de izquierda ni es de derecha, es el grupo de Macron. Entonces somos los dos, como se llama, unidos y Macron viene a la izquierda. Lo que veo es que aquí justamente en este momento hay ataques. Hay uno que está atacando a Uribe, que ya Uribe ya no está, y el otro que está atacando Petro, que Petro se va. Entonces es algo que no logro entender y no logro entender también que el presidente Petro se ponga en la política. Eso me parece totalmente absurdo porque supuestamente él creó también una polarización y lo que veo es que justamente si gana Belardo va a haber una polarización en otro sentido. Entonces, esos ataques, al lugar de tratar de construir algo en común y ver cuáles son justamente, no hay que olvidar que en Colombia hay una desigualdad bastante importante, es decir, que está al nivel de África con el coeficiente Gini entre los ricos y los pobres. Eso sí, eso es una cosa y lo que propone justamente un candidato es consolidar el Estado y el otro desmontar el Estado. Entonces ahí está la polarización, es decir, que son dos visiones totalmente distintas y entonces no hay un consenso entre los dos. Entonces, como digo, lo veo polarizado en el tema de los discursos. Eso no puedes decir el contrario, que los discursos son opuestos totalmente, diciendo la culpa de uno y el otro, la culpa es del otro. Entonces, es un poquito complicado. Y hay uno que sí viene de la política, el otro es un oportunista que llegó a la política que viene de mi bando de los ateos y que se hace pasar por un católico. Entonces, por eso se fue a Buga. Eso me pareció chistoso. Es decir, que ya se sabe que es justamente no es un born again, como se dice en Estados Unidos, es alguien que vio una oportunidad justamente con las iglesias de levantarse. Entonces hay un oportunismo bastante fuerte. Hay uno que está, bueno, muy desgastado y hace años que está haciendo política, se sabe que está un poquito enfermo, entonces es su último, ¿cómo se llama? Lucha, y el otro que es un oportunista total. Un poquito lo que vimos en Argentina, lo que vimos con Milei, lo que vemos con... entonces, uno que dice, yo soy fuera del sistema y realmente está totalmente dentro del sistema. Entonces, por eso me asusta justamente. Y ahí no se puede decir que no hay polarización. Es decir, que los observadores internacionales dicen que esta situación es un polvorín en este momento. Y Colombia no es un país pacífico entre los mismos colombianos. ¿Cómo lo ves? Sí. Philip, Pues la verdad, quiero, antes de dar la palabra a Francisco, yo quiero recordarle que obviamente nuestros invitados no hacen parte de las estructuras de los candidatos, con lo cual pues obviamente nos impide que en un debate real con los candidatos, obviamente cada uno defienda propuestas, que evidentemente sí hay propuestas de los dos candidatos, que a unos no les guste o que a otros sí, y para no... ir a lugares comunes, yo quiero invitarlos a que sus conceptos estén mucho más aterrizados a lo que decimos, porque nos quedamos en que el oyente dice, o quien nos está observando diciendo, pues si no hay, es un lugar realmente común, porque sí hay propuestas, hay encuestas, hay cosas tangibles que se pueden analizar. Entonces yo le pregunto a Francisco, Philip dice que no hay propuestas. ¿Usted cree que no hay propuestas No hay de propuestas las dos? realistas, Perdón, Philip. realistas, Perdón, realistas. Philip. Se la concreto. Francisco, ¿piensas que no hay propuestas realistas de las dos campañas? en el caso de Cepeda, pues es el continuismo de lo que la gente no quiere. Obviamente, el candidato Abelardo de la Espriella es novedoso, y es novedoso como muchos en otros países, pero Abelardo sí tiene propuestas. No podemos aceptar una propuesta de izquierda cuando pretendemos que en Colombia haya paz y que no hayan armas, como lo dice nuestro amigo que está interviniendo, cuando el mismo gobierno ha sido auspiciador de las personas que sí tienen armas. O sea, ¿cómo pretendemos decir que el pueblo se quede desarmado, pero los guerrilleros sí tienen armas? La delincuencia está llena de armas, legales e ilegales. Es más, el gobierno de Petro está auspiciando, está patrocinando la campaña de Cepeda, y ellos están auspiciando al ELN, a las FARC, que sí tienen armas. Está sacando a los delincuentes de las cárceles que han venido fomentando el desorden en Colombia, la impunidad en Colombia. Entonces, es absurdo decir que el pueblo no se arme. O sea, estamos peleando los que sí están armados, amparados por el gobierno de Gustavo Petro, contra los pobres inocentes que no estamos amparados por nadie, con nuestra sola vida, contra nuestras propias empresas. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la paz que dicen ellos? O sea, ¿cuál es la Pero violencia que dicen ellos?
que no a la violencia cuando ellos son los Pero, violentos. En pero el Francisco, 2021, Un segundo, perdón, Filipe. en el 2021 hubo una violencia, el tal estallido social, y muchos participamos en contra del alza de la gasolina, en contra de una reforma tributaria, cuando en este gobierno fueron gobierno, ahora son gobierno, nos han clavado tres reformas tributarias y le subieron a la gasolina no 200 pesos, sino 8.000. O sea, es la contradicción de la contradicción de la contradicción pretender que Cepeda vaya a hacer un cambio cuando es el continuismo de lo mal hecho. bueno, dos cosas. La subida de la gasolina la están haciendo en Estados Unidos. Eso es por el tema de la guerra que hay en este momento y que supuestamente este sábado se va a firmar los acuerdos de paz. ¿Ya? Entonces, el problema de la gasolina es un problema mundial. No es colombiano, no es culpa de Petro, no es culpa de Macron, es otro. Sí, es culpa. El problema de las armas, yo estuve militar, entonces sé cómo es decir, que si yo estoy solo un arma frente a un grupo armado, que sea la FARC, el ELN o grupos paramilitares, ¿qué puedo hacer? Entonces, detener al ciudadano armado, lo vemos en Estados Unidos justamente porque la policía dispara de una porque tiene miedo, sabe que la persona al frente está armada, entonces tiene que disparar. No quiero disculpar la policía de Estados Unidos, pero obviamente cuando sabemos que una persona al frente puede estar armada, entonces obviamente voy a estar más, ¿cómo se llama?, nervioso, entonces yo saco el arma primero. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Normal. Entonces, eso me asustaría, dado que aquí es un país violento. Desde hace años, Colombia, entonces armar más las personas puede ser peligroso. En Francia hay más armas que en Colombia, ya, de las familias. Entonces, pero la ventaja o es Suiza. Entonces, pero el problema es que la saben utilizar. Entonces, yo estaría de acuerdo que se arma a la gente a condición que se le enseña a utilizar esas armas. Y dejar un arma a casa, es por eso que no tengo, es peligroso cuando uno tiene hijos. Entonces, esto puede provocar más violencia y lo vimos. Justamente hay muchos videos que circulan que en fiesta la gente disparando. Yo tengo un amigo también que su hijo recibió una bala porque estaban festejando y la bala rebotó. Entonces, es un peligro de utilización de las armas. Entonces, ahí lo veo complicado. Después, al nivel de las propuestas realistas, como digo, tenemos un vicepresidente supuestamente académico que sí fue rector de universidad, pero es el que vendió el oro al peor momento. Entonces, de economistas, que yo soy economista, digo, perdón, ahí tenemos la persona que no es muy realista. Vemos del otro lado que las propuestas, muchas propuestas, viene de Daniel Rasberg. Daniel, lo conozco, lo considero, es un libertario. El tema libertario puede funcionar en ciertos países. Argentina era un país totalmente distinto porque estaba en quiebra. Colombia no está en quiebra. Entonces, Colombia está grave, hay problemas de infraestructura, hay problemas de igual. Pero se necesita un Estado fuerte, porque el problema es que justamente si hay grupos armados, es que falta Estado. El Estado no está presente en todo el país. Entonces, yo creo que la idea es reforzar el Estado. Aquí yo tomo una visión más pragmática. En este país donde el Estado no está en todas partes, yo lo he visto, yo he recorrido el país, hay lugares donde no son, como dices, son grupos paramilitares porque hay falta de Estado. Entonces, reforzar la policía, estoy de acuerdo, reforzar las Fuerzas Armadas, estoy de acuerdo, pero reforzar la institucionalidad. Entonces, quitar justamente, ¿cómo se llama?, 40% del Estado es un peligro en este país. Es un peligro porque eso es reforzar las bandas armadas. Entonces puede ser que no sean bandas armadas de la FARC, del ELN, pero puede ser que sean otros. Y seamos de acuerdo en este momento que la FARC y el ELN no tienen ideología. La ideología es el dinero. Entonces, ya no las ideologías que había con el M-19 en su época, estudiantera nacional, ya se acabó. Ahora es negocios, como lo que puedo, me pongo una ideología. Un poquito como Chávez, que se decía de izquierda, en realidad era un militar que tomó el poder y dejó el poder a los militares, haciéndose pasar por socialista. En realidad sabíamos que es oportunismo total. Entonces, en este momento, a mí me asusta justamente ver que se quiere en este país disminuir el Estado. No sé, es esta parte que quería discutir contigo. ¿Cómo es esta? Obviamente, Petro puso muchos de sus amigos, mucha gente incompetente. Lo sé, porque yo conozco gente en el interior que son piros, pero eran apuestos que no eran, solamente por amistad, porque le consta, le parece. Yo trabajé en conciencias aquí, aprendí una palabra, me consta, me late. Entonces se trabaja mucho, me consta, me late, eso es el problema. Quiere disminuir, por ejemplo, el ANLA,
que es importante. Sabemos que Colombia es el país de la biodiversidad. Si hay una deregularización en este tema, con el tema del fracking, puede ser catastrófico, porque cada uno va a hacer lo que le da la gana. Es al mejor postor. Entonces, el que tiene dinero, regresamos a la época de las bananas. Entonces, es esto que me asusta, es decir, que para mí lo ideal es ser un medio entre los dos, es decir, que en este momento vemos que hay esta polarización de uno que quiere hacer el contrario del otro, todo lo que hace el otro está malo. Entonces, ni CP acepta cosas que pueden ser bueno del lado de Abelardo, ni Abelardo acepta cosas que sean bueno del lado de Petro. Es decir, que, como digo, yo soy más rugby que fútbol. Rugby es una construcción colectiva. Entonces, aquí tenemos que ver cómo se puede justamente dejar de decir, este es el malo y entonces quiero hacer totalmente el contrario. No sé cómo lo ves. Es decir, que, por ejemplo, como te digo, el porte de armas, sí, a condición que, pero así no más. Es decir, que dejar que la gente tenga armas. ah, yo vivo Bien. entonces aquí yo, a salida del Transmilenio, veo que hay muchos asaltos por la mañana porque sabemos que hay gente que llega, que baja de esta calle y estamos al lado del Parque. Entonces es un lugar supuestamente bueno y te aseguro que hay un montón de asaltos. Sí, Philip está planteando muchos temas cuando obviamente lo que pretendemos es que de un solo tema, para que podamos ir avanzando en otros, se pueda hacer un análisis, ahí sí como él dice de las propuestas, que sea realista, si es posible o no. Conceptualizar la situación está bien, pero hablando de cosas reales, como lo que acaba de hablar Philip, y me gustaría si Francisco quiere referirse a eso. Él dice que hay que institucionalizar el país porque no hay presencia en muchos lugares. ¿Cuál de los dos candidatos, obviamente Francisco respalda a Abelardo de la Espriella, pero en su concepto y finalmente quienes van a decidir son los ciudadanos el próximo domingo, ¿quién le garantiza a usted que se institucionalice más el país? Francisco. Obviamente Abelardo de la Espriella, porque es que no podemos pensar que en la igualdad, o sea, eso es totalmente absurdo, la igualdad en el mundo. De pronto podemos hablar de equidad, pero de igualdad jamás. Mm. Nadie puede ser igual a otro, ni siquiera en la huella. Pero voy a tomar un tema con respecto a lo que dijo él de los combustibles. No, los combustibles en el mundo nada tiene que ver con Estados Unidos. Nada. Colombia es un país productor de combustibles. ¿Importa algo? Sí, claro. Pero No, es no que lo procesan. producir, perdóname, yo te dejé hablar. En el mundo, producir un galón de combustible vale 92 centavos de dólar. En Colombia tenemos un 50% de impuestos. Entonces estamos hablando de 45 centavos de dólar de impuestos, no sino de utilidades sobre las empresas. Y tenemos cuatro impuestos. El impuesto al carbono, el impuesto verde, la sobretasa a la gasolina, el IVA, que es el 19%, y el transporte. En el peor de los casos nos da 9.600 pesos. Nosotros no tenemos por qué comparar el precio de la gasolina a precios internacionales porque somos un país productor. Cuando estaba el gobierno de Duque, que dicen que dejaron un hueco fiscal inmenso, no, era una diferencia con el precio internacional, pero no le debemos a nadie. No le debemos a la Epson, a la Texas, a ninguno, ni siquiera a Ecopetrol. Y los recursos que se recogen no van para pagar ninguna deuda. Es como cuando usted produce en Colombia un kilo de yuca en 1.000 pesos, pero si en Estados Unidos vale 5.000, los colombianos no tenemos por qué pagar ni la yuca, ni el oro, ni la leche a precio internacional. Somos productores de petróleo y de gasolina y de combustibles y debemos consumirlo a precio como nos cuesta, no a precios internacionales. Ah, que lo quieran colocar a precios internacionales, entonces tomémonos un tinto a precio internacional. Pero eso no lo está tocando ninguno de los dos candidatos. Lo que sí sé es que, vuelvo y repito, hubo una revolución en el 2021 por 200 pesos, pero por 8.000 los izquierdosos no han hecho nada, ni siquiera los de derecha. Ahora, no es justo, no es justo que una persona que tenga un arma ilegal asalte a una persona, tenga 5 y 6 entradas a la cárcel y vuelva y salga. Eso es falta de institución, lo que usted mismo estaba diciendo. No hay garantías para las personas de bien, hay más garantías para la impunidad. Eso es lo que está proponiendo Abelardo, que realmente haya ley, que realmente haya autoridad. No se puede repetir un gobierno que sea permisivo con las bandas criminales, con el ELN, con las FARC, con el Clan del Golfo. No se puede permitir que en Bogotá haya más impunidad y más inseguridad en todos los municipios, en todas las grandes ciudades. Y eso ha tenido permisibilidad del Estado, del gobierno, más que del Estado, del mismo gobierno.
Pero Entonces, eso viene de antes. Yo he hablado con la eso viene de Perdón, policía. antes, perdón. pero se Desde supone Uribe, que desde somos el Uribe. gobierno, Mm. se supone que en este gobierno todo eso iba a calmar, porque íbamos a ser un país más equitativo, y Pero tú, resulta que ha sido peor. pero tú crees en Papá Noel, es decir, que se sabe que ningún gobierno Perdón, puede... Filip. Sí, Yo quiero pedirle a Francisco que termine de redondear la idea porque le voy a hacer una pregunta muy relacionada con el tema de la institucionalidad a Filip, para que podamos organizar el debate. Adelante y termina, Ahora Francisco. hay otra cosa, mire, y muy importante. En el gobierno de Gustavo Petro se ha tratado de que el gobierno sea paternalista, o sea, de que quien genere el empleo sea el gobierno, el papá gobierno, cuando ha empleado, no sé, 5.000, 10.000 personas que no se necesitan. Hay nóminas dobles, se están pagando dobles personas que no han trabajado. ¿Cómo va a crear una institución, un nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad? ¿Para qué? ¿Cuál ha sido la función de ese ministerio? ¿Y cuántas personas tienen y cuánto se gasta? O sea, si no hay control del gasto es porque falta institucionalidad, y usted mismo lo ha Sí, dicho. Francisco. O sea, Muy bien. el país, el gobierno más derrochón ha sido este, que los otros han sido Sí. pícaros, ladrones y crueles con el presupuesto nacional, claro, pero es que este está totalmente desbordado. ¿Por qué está tan desbordado? Porque precisamente la única manera que tiene para convencer a sus electores es a través del dinero, a través del puesto, a través de la contratación, a través del amiguismo por el dinero. Eso tiene que acabarse. Sí. Muy bien, Francisco. Quiero preguntarle concretamente a nuestro analista internacional francés, Colombo francés, Philippe francés Bolan, solamente. Mm. francés. ¿Tú consideras para ti en este momento, faltando 4 días para las elecciones, cuál de los dos candidatos, aunque no tengan propuestas, como tú dices, cuál te garantizaría en tu concepto la reinstitucionalidad del país? Para mí, bueno, Cepeda es distinto de Petro. Yo estoy de acuerdo con Francisco. Petro ha sido muy paternalista. El hecho de decir que se ha duplicado los cargos, eso lo viví en gobiernos anteriores. Cuando yo trabajé en Conciencias, yo trabajé en MITIX, había muchos cargos políticos. Es decir, que gente que están cobrando sueldos sin hacer nada. A mí me pusieron supervisora, que era la sobrina de la ministra, que era estudiante mía, entonces ni siquiera, bueno, siempre ha sido. Entonces, obviamente fue un poquito más descarado ahí. El partidismo de Petro fue catastrófico, pero Cepeda es totalmente distinto. El Cepeda, bueno, es más intelectual que Petro, entonces es más sabio en esto. Yo creo que Colombia necesita un gobierno más tranquilo. Bueno, lo vemos, es demasiado tranquilo en su campaña, está bien por eso que está perdiendo. Necesita solidaridad, es decir, que dejar justamente la deregulación, por ejemplo, el tema del petróleo y de la gasolina, en Francia tenemos 60%, entonces estamos acostumbrados a pagar tax. El problema es cómo va este dinero, a dónde va. Estoy de acuerdo con usted que hay que hacer. Entonces, yo digo, no es la panacea de tener un gobierno de izquierda, pero en este momento, dado la desigualdad que hay y la necesidad de protección del medio ambiente, lo vemos con el calentamiento global. Hoy en día está haciendo 34 grados en París y ciertos municipios ya están, en España está llegando a 50 grados. Entonces hay un calentamiento global que no hay que negar. Entonces la protección del medio ambiente y el tema de fracking puede ser interesante porque Colombia a corto plazo va a ganar plata, pero eso puede destruir la parte medioambiental. Entonces yo creo que para la parte de mundialización, entonces, y para los colombianos de a pie, yo creo que un gobierno de izquierda, porque el colombiano no está preparado para tener justamente una competición. Yo tuve la ventaja o desventaja de trabajar en Colombia hace unos años en el gobierno de Gaviria, donde hicimos la apertura, que para nosotros nos parecía indispensable, necesaria. Vimos lo que provocó. Entonces, mucho más desigualdad. Pero el problema es que, como digo, si en este momento ponemos un gobierno muy a la derecha, muy represivo, pero el problema que me asusta de Cepeda es dejar el Estado. Entonces, empezar, yo sé que hay mucha gente colgada que tiene sus puestos políticos, siempre habrá. No me vas a decir que Abelardo no va a poner puestos políticos a la gente que la ayudaron. Todos los presidentes en Francia, en todos los países, es lo mismo. En Estados Unidos es peor, pone los cuñados, el hijo, la hija, y entonces siempre ha sido así. Y son gente incompetente que son incapaces de negociar justamente la paz con Irán. Pero en este momento lo que veo que me asusta es decir que es alguien que no está preparado, nunca ha tenido un cargo. Entonces yo prefiero a alguien conocido
que alguien que justamente hace promesa porque le consta o le late, como digo. Regreso a esto, me consta que es así, pero la realidad de terreno puede ser totalmente distinto. Por lo menos, por Sí, ejemplo, teníamos a Paloma, que era una conciliadora, que conoce el país. Este no conoce el país, conoce más Italia y Estados Unidos. Entonces, eso me asusta de tener alguien y que piensa que justamente todo está escrito en el libro y que ya está listo. Es peligroso. Es peligroso porque sí. justamente va a haber mucha improvisación. Muchas gracias, Philip. Vamos a volver a los puntos concretos, datos. Francisco, viendo los resultados de las elecciones en primera vuelta el 31 de mayo, ¿te sorprendió esos resultados? No te entendí, se cortó la comunicación. Sí, te lo repito, volviendo a los puntos concretos, datos que están registrados. Ujú. Analizando las elecciones del 31 de mayo, ¿te sorprendió los resultados que dio esa elección, que el país determinó esas votaciones? No, la verdad no me sorprendió. La verdad, eso era un resultado esperado. Es un clamor de la gente cambiar. Ya se le dio la oportunidad a una forma de gobernar que ha sido forma de gobernar en otros países y que se ha derrumbado. Debemos aclarar algo, algo muy importante. El medio ambiente no es propiedad de la izquierda ni es propiedad de la derecha. Decir que vamos a proteger el medio ambiente no quiere decir que tengamos que ser de izquierda o que tengamos que ser de derecha. El hecho de explotar petróleo no quiere decir que vamos a destruir la naturaleza. Eso no es cierto, eso tenemos que quitarnos ese paradigma. Tenemos que quitarnos esa estigmatización de que explotar petróleo daña la naturaleza. Sí, claro, va a causar alguna afectación como cuando tú te cortas las uñas, puede tener alguna afectación. Así es, pero dañar una economía tan abollante como la que teníamos en Ecopetrol de ganar 30 billones de pesos año a pasar a miserables 3 billones, pues de razón que nos están sacando el, el sudor, el dinero con tanto impuesto, porque no le va a alcanzar, ningún presupuesto va a alcanzar si estamos atacando lo que realmente produce. Y somos el único país que está atentando contra la minería, está atentando contra el fracking, contra el petróleo, estamos atentando contra el presupuesto nacional. Es el único. Colombia solamente Sí. emite el 0,2% de gases de efecto invernadero y las demás naciones del mundo, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo China? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Francia? ¿Qué está haciendo Alemania? Cuando Alemania fue uno de los países que frenó la explotación de petróleo, pero ahora ya volvieron otra vez al petróleo porque se dieron cuenta que, que yo le llamo, y con el respeto de todo el mundo, la mamertería, que no al fracking, que no al petróleo, que no al gas, que no. Entonces, ¿de qué vamos a vivir cuando todo el mundo está aprovechando sus recursos naturales, que no son renovables, que algún día se van a acabar, pero de la misma manera algún día los iremos a regenerar con otro tipo de energías? Entonces no Sí, podemos ir atrás, Francisco, devolvernos. Entonces muy bien, necesitamos darle un impulso. excelente. Ahora, La pregunta otra cosa. concreta, La perdona, pregunta, volvemos la pregunta concreta sobre los resultados de las elecciones del domingo 31 de mayo. listo, Philip, listo. creo que tú ya nos lo explicaste que fue como el resultado de una necesidad de cambio, ¿verdad? Entonces yo le Yo, pregunto a Philip, Philip, unos amigos de grupos ¿cómo viste el cristianos resultado? Quiero me que habían te... anunciado. Entonces, yo tengo unos amigos que son analistas políticos que están muy cercanos a los grupos cristianos que me habían anunciado los resultados. Yo decía, antes, una semana antes me habían dicho 43% por Abelardo, 40% para Cepeda. Yo le dije, no, ningún sondeo dice así. Me dijo, mira bien y vas a ver qué va a pasar. Y tenía razón, porque justamente una convocatoria bastante importante de grupos religiosos. Entonces, como digo, sectas, porque si miramos la historia, es decir, que sería justamente la Torah, que es el inicio, y después todos son sectas. Entonces, a lo que voy es que sí, había una movilización bastante fuerte, y además a nivel de comunicación, entonces teníamos un discurso arcaico de que sea de Aida y de Cepeda, y un discurso muy sencillo, como digo, era hecho para niños 5 años a la Milei o a la Trump, justamente. Entonces, y como el colombiano, la mayoría, no hablo de Francisco, pero la mayoría de colombianos no saben por qué están votando. Es decir, que solamente el eslogan, como digo, como hinchas de fútbol, iban a seguir. Entonces, está mucho más sencillo, mucho más, como decía, entendibles. Entonces, no me sorprendió, realmente no me sorprendió cuando empezaron después a aparecer los primeros resultados. Las primeras mesas se veía justamente que Abelardo está ganando, entonces no me pareció absurdo. Y yo estuve justamente con unos grupos que Francisco llamaría mamertos,
todos. Entonces, con ellos les había dicho, van a perder. Y yo, no, no, tú eres abelardista, eres la Celestina, que no, no, le dijo, van a perder. Es decir, mira bien lo que va a pasar. Entonces, ya los análisis, ya con lo que había escuchado y lo que habíamos analizado, se veía que justamente el discurso de Abelardo está pegando y sus campañas y la dirección ¿cómo se llama? De comunicación y lo que hicieron un poquito de estilo Cambridge Analytica está bien hecho. Entonces, él utilizó realmente bien las tecnologías, entonces estaban mucho más preparados y los otros, como están seguros de ganar, entonces dejaron pasar. Y el problema también, porque muchos que están votando para Abelardo es contra Petro y Petro se metió demasiado en la campaña. Entonces, como digo, es un voto de rechazo y yo lo vi en Buga, la mayoría de la gente eran contra Petro, no era contra Cepeda. Cepeda era el muro para ellos, pero la gente gritando fuerte en las calles era contra Petro. Quieren que Petro se Bien. vaya. Philip, gracias. Francisco, Philip dice que la gente no sabe por quién está votando. ¿Estás de acuerdo con eso? No, no es cierto. Yo debo reconocer algo. La campaña de Abelardo de la Espriella ha sido más contundente. O sea, ha tenido más fervor. El Es hecho un show. de generar un nombre, un tigre, de generar fervor, de generar empatía con la gente, de meter el dedo en la llaga, eso ha servido de que Abelardo, la campaña Abelardo crezca, porque es que definitivamente la gente todavía no conoce realmente a Cepeda. Hemos visto cómo ha manejado Petro el país desordenadamente, totalmente desordenado. No tiene un criterio para una cosa, no tiene un criterio para la otra. Entonces, el problema es el siguiente. El problema es que si Petro ha sido desordenado, eh, resulta que Cepeda sí es sumamente ordenado y metódico. El hombre sí ha sido preparado en Rusia. El hombre sí sabe para dónde va con el social comunismo. Y eso es lo que el pueblo colombiano le teme. Es probable que no suceda nada, pero si con Petro no sucedió y con una persona mucho más adoctrinada, mucho más preparada en el tema social comunista, preparado desde Rusia y filósofo, entonces sí se le va a tener mucho miedo a la forma como proceda, como es la propiedad privada, como es el manejo de las finanzas públicas, como es el manejo económico del país. Desafortunadamente, Cepeda no tiene un manejo económico ni siquiera de un puesto de empanadas. Me da Sí, pena muy decirlo, bien. pero es Pero así. Cepeda Vamos a nunca fue cambiar. preparado en Rusia. Nunca fue preparado en Rusia. En Checoslovaquia, en Claro que sí. Cuba, estoy de acuerdo, pero Rusia nunca. Sí Entonces fue aquí, preparado Rusia. no, no, Checoslovaquia y Vamos, Cuba. Pero en vamos a Rusia cambiar un no. poquito de tema a los dos y le pregunto a Philip. Philip, durante muchas décadas el Partido Liberal y Conservador mantenían la hegemonía, alternándola y demás. En los últimos 20 años apareció el Partido de la U, el Partido del Centro Democrático, inclusive, pues obviamente, Cambio Radical y demás, inclusive los verdes o los de centro. Con lo que ha pasado en esta campaña presidencial, donde una facción, o mejor, el partido de Abelardo, no acepta los partidos y los que quedan no se van con Cepeda, ¿crees tú, creo que voy a comenzar con Francisco, ¿crees tú que los partidos entraron en crisis y el país quizás está viendo que están cambiando las cosas y que los partidos ya no van a tener esa hegemonía como antes? Sí, claro. Obviamente desde comienzos de la República, cuando Simón Bolívar y Santander, pues uno era federal y el otro era centralista. Y entonces se crearon los liberales y los conservadores. Y ahorita en este momento es lo mismo, los que el hambre contra las ganas de tragar, que a la larga no estamos evidenciando otra cosa diferente a que ganó el conservador, entonces son los que van a robar y son los que están comiendo y son los de los contratos. Ah, bueno, entonces se cansó el pueblo, entonces votaron por los liberales. Y después vino la ANAPO, yo creo que tú te acuerdas de lo que fue la ANAPO, la unión de los dos partidos. Entonces se juntaron todos y ya vino lo de Gaitán, etcétera, los grandes líderes que los fueron asesinando porque no pensaban ni de una manera ni de la otra. En este momento, yo no puedo decir que Abelardo no esté aceptando a las personas que sean liberales o conservadoras. Está es diciéndole al que maneja el Partido Conservador en este momento,
a los cabezas del Partido Conservador, con usted no puedo trabajar. A Gaviria, usted del Partido Liberal, con usted no puedo trabajar, pero eso no, no le está diciendo no voy a trabajar con liberales, no voy a trabajar con los conservadores, no voy a trabajar con los de izquierda, no, él no está diciendo eso, Claro. él está diciendo que él necesita gobernar independientemente de las cabezas de esos partidos que no han dejado trabajar. Eso es lo que Esa está es la diciendo pregunta Abelardo. para Philip. Los partidos como organizaciones, con todo lo que representan su desprestigio o lo que les está pasando hoy, que no tienen representación en ninguno de los dos candidatos, porque uno es pacto histórico y el otro es defensores de la patria. Philip, ¿están en crisis los partidos? ¿Tienden a desaparecer o van a cambiar? Yo soy macronista. ¿De dónde viene Macron? Viene de una cosa rara, que no era un partido, estamos de acuerdo. Es decir, que en Francia hubo un cambio, la gente ya estaba harto del Partido Socialista, de los partidos del centro, de la derecha, entonces votaron por Macron. Macron viene de, teníamos 2% cuando yo entré en el partido. O sea que somos una cosa rara porque buscamos cambios, la gente busca tener un cambio. Aquí lo que pasó con el tema de liberales y los conservadores es también una influencia bastante importante que tenía Colombia con el tema de la masonería. Sabemos que los liberales eran masones y anticlerical y los otros proclerical. Entonces, la influencia de la iglesia tuvo bastante fuerza. Y esta vez, en la campaña, vemos la importancia de la iglesia. No la católica, porque la católica, vimos los últimos comunicados, está defendiendo justamente a Cepeda. Tiene un miedo a Abelardo. Pero los cristianos, justamente ciertas iglesias evangélicas, y lo vemos con la influencia de Estados Unidos, que es fuerte en este momento, con el arresto justamente de Beto en Estados Unidos. Entonces hay una influencia más importante gringa. Como dice justamente el compañero Francisco, como digo, no fue formado en Rusia, pero no quiere decir que no sea marxistas, que no sea justamente trotskistas, Cepeda. Solamente es la formación fue Checoslovaquia y Cuba. Entonces, es un poquito distinto. Pero aquí la influencia de Estados Unidos se está notando fuertemente. Es decir, que lo vemos, Trump llegó, era del partido, ¿cómo se llama? Demócrata, pasó al partido republicano, entonces la gente, y lo vemos también con Uribe, que Uribe pasó al liberalismo y estuvo en varios partidos. Entonces el tema de partido ya hace unos años ya se está desapareciendo. Yo voy a tomar el Partido Comunista, que era muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial y quedó fuerte hasta los años 80, desapareció totalmente en Francia, ya no existe. Es decir, que ya están haciendo eventos en su sede porque ni siquiera la pueden rentabilizar. El perico y se murió, entonces el Partido Comunista que apoyó justamente para la liberación de París ya no existe. Entonces, en este momento la gente, Milei es un buen ejemplo, justamente llegan en una parte y es presidente. Yo estoy seguro en este momento todavía que justamente el que va a ganar es Abelardo. Entonces, lo que veo, veo a Abelardo y Abelardo viene de la nada. Obviamente tiene apoyo en este momento ya de partidos más conservadores, pero es decir que ya nuevos partidos están funcionando muy bien. La gente está buscando novedades, quieren probar lo que no han probado. Entonces, eso es interesante, pero Sí. como digo, es un peligro porque puede ser improvisación y esta improvisación me asusta. Como digo, yo soy Sí. muy tecnócrata. Me gusta que sea gente que esté en el poder, que conoce cómo funciona. Yo prefiero funcionarios de planta reales que administran el país, que tener contratistas que vienen a improvisar. Entonces, lo que veo lo vimos con Petro. Petro vino a improvisar. Estamos de acuerdo ahí. Entonces puso sus compañeros porque un miedo tremendo. Entonces ponen su rosca alrededor y hay unos que no sabían del tema, improvisación. Bueno, del tema de los ministerios, en Francia tuvimos un ministerio del tiempo libre. Entonces, imagínate. Entonces, ya estamos acostumbrados a ministerios raros. Eso no es un problema porque en un ministerio no cambia el país. Entonces, lo que veo en este momento es realismo. Sabemos que Colombia es el realismo mágico, pero de introducir un tigre en Colombia puede ser una cosa disruptiva y esta disrupción me asusta porque no sé lo que puede pasar. Es esto. Es Sí. decir, que no digo que es bueno o malo, es que no sabemos. Muy bien, Filip. Francisco, frente a esa realidad de la que habla Filip sobre los partidos y su nueva forma de presentación novedosa,
¿Qué pasaría en las regiones, en los municipios, en las gobernaciones para las próximas elecciones si ganase Iván Cepeda? ¿Qué pasaría con esas representaciones políticas, incluyendo, por supuesto, el partido de Abelardo si llega a perder? ¿Cambiaría realmente el panorama político en los municipios y las gobernaciones? Pues la verdad, yo no lo veo así que vaya a cambiar mucho. Va a ser un gobierno muy similar al de Petro por su misma ideología, pero realmente no lo he pensado bien qué pasaría, porque no veo que Cepeda vaya a ganar. Yo realmente veo que el favorito del pueblo colombiano es Abelardo. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que todos los partidos sacaron representación en la Cámara de Representantes y en el Congreso, en el Senado, en la Cámara Alta, Abelardo solamente sacó 4 senadores, un representante a la Cámara, y sin embargo el pueblo colombiano demostró lo que demostró en el domingo pasado, que fue el 31 de mayo, en las elecciones. No sacó tantos y muchas personas pensamos, inclusive yo alcancé a pensar, que de dónde estaba la representación de del Congreso de la República en las elecciones presidenciales. No, señor, la gente no le paró bolas a su senador que eligió, no se fueron por esa línea, si no Paloma Valencia hubiera tenido mucho más votación, pero no, fue una determinación del pueblo clara y digna de que a pesar de que eligieron a unos senadores que no obedecían al respaldo de Abelardo, eligieron en la primera vuelta presidencial a, a Abelardo. Ahora, Abelardo sí tiene mucha representación y sí tiene mucho más respaldo. Él no está improvisando. Estuviera improvisando, no tendría a su vicepresidente, una eminencia de vicepresidente, que si gana Abelardo va a tener cómo representar a Colombia como vicepresidente, porque es un economista, es una persona que realmente tiene el país en la cabeza. O sea, yo no quiero criticar a la vicepresidenta de Cepeda, pero la tienen de tinterilla ahí, le tienen de acomodada como a Francia Márquez, no la dejaron actuar, a Aida tampoco la van a dejar actuar. Entonces, el país cómo se va a quedar, cómo va a quedar bien representado en la eventualidad que falte Cepeda. No le deseamos la muerte, no le deseamos el mal, Dios quiera, Dios lo pague, lo favorezca y salga adelante con su enfermedad, pero en la medida que falte Cepeda, el pueblo colombiano va a estar bien representado con Aida y no tengo absolutamente nada contra la señora porque es Pero, una excelente pero, líder, pero pero tenemos mucho más representatividad con una persona que realmente puede saber administrar y puede llevar los destinos del país, como lo es, lo es el viceministro que tiene Abelardo, mucho más te quería hacer, respaldo. te quería hacer una pregunta, es decir que la Colombia rural, los municipios justamente que tienen poca dinero, que están graves, que están justamente manejados por grupos armados. Hay más, según el Ministerio de Defensa, hay más de 18 grupos armados aquí en Colombia, con ideologías distintas. Entonces, esos municipios, si hay menos dinero del Estado, menos burocracia, lo que quiere justamente Cepeda, ¿cómo van a poder sobrevivir esos municipios que dependen justamente de envías, del tema de educación, del tema de salud? Los grupos armados se van a tomar esos municipios, porque justamente si hay grupos armados es que falta presencia del Estado. Entonces, si disminuyes el Estado, obviamente esos grupos se van a consolidar. Es esto que me asusta. Yo quiero que me contestes ahí, ¿cómo lo ves? Justamente, si tú quitas el Estado, ¿qué va a pasar con esos municipios? No, Francisco, antes de que contestes a Filip, yo quería concretarle la pregunta de los partidos. Escúchala. Si gana Belardo de la Espriella, ¿qué va a pasar con esos partidos tradicionales que tienen representación en el Congreso para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes? ¿Cómo lo ves tú? yo te opino lo siguiente. En Francisco, Colombia, la pregunta era para Filip para que me respondiera la misma pregunta que te hice a ti. a Filip, Filip, bueno, listo. Yo si tuve, gana Belardo de la Espriella, ¿cuál va a yo ser el tuve, futuro de mira, gobernaciones y alcaldías? yo tuve la ventaja de seguir totalmente la campaña del que se presentó como gobernador en Casanare, rey. Hay dos reyes, ¿no? El de Boyacá, el de Cundinamarca, pero el de... Y entonces yo le dije que en Francia existía el mismo partido que él. Y me dijo, ay, ¿cómo se llama? Yo le dije, los oportunistas para toma de poder.
Entonces, el problema es que muchos son oportunistas, van a pasar de izquierda. Como digo, para mí Abelardo también es un oportunista, es decir, que si habría sido un candidato de derecha, se habría puesto de izquierda. Es decir, que en este momento lo vemos y como dije, lo vimos con Uribe, pasó del liberalismo justamente al centro democrático. O sea que aquí yo creo que son camaleones maleables que pasan de un partido al otro. Entonces Rey estaba del Partido Liberal, se pasó al Partido Conservador, se pasó al Partido de la U, entonces igual, es decir, que hay unos que es decir, que no creo justamente en la honestidad de los políticos. En este momento, como digo, son totalmente oportunistas. Y lo vemos, Trump pasó de republicano a demócrata, de demócrata a republicano. Es decir, que en este momento es un oportunismo, es muy difícil tener esas ideologías, como decías anteriormente, de los liberales conservadores, ahora no existe tanto. Es decir, que si Sí. ve una oportunidad, se pone. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a adaptarse. Es decir, que muchos se van a poner abelardista, la alcaldía de Bogotá, ya que es un bajo influencia justamente de cambio radical, entonces va a pasar del lado de Abelardo porque justamente es el oportunismo. Sí, Francisco, Philip te hizo una pregunta acerca de qué pasa en esos municipios, en esas regiones donde hay presencia de grupos subversivos si se hace recorte del Estado. ¿Qué piensas? Es que el recorte del Estado es sobre lo que no funciona, no es sobre lo que está bien. A las Fuerzas Armadas, al Departamento de Seguridad del país, hay que reforzarlo. O sea, en este gobierno es donde menos ha llegado el Estado a esos municipios, porque este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, ha sido permisivo con los grupos criminales que existen en el país. O sea, no podemos, hay una diferencia grandísima entre una posible administración de Cepeda y una posible administración de Abelardo. Si hay presencia del Estado, no solamente con armamento, sino también con obras, con desarrollo, que es como lo está planteando Abelardo, pues obviamente los grupos no habrá margen para que estén los grupos terroristas. En este momento, fíjese en esto, Petro recibió el país con cerca de 100.000 hectáreas de coca y ahorita tenemos 350.000 hectáreas de coca. O sea, ¿cómo es posible que un presidente permita tanta cantidad de coca? Porque sencillamente los campesinos tienen que trabajar. Eso hay que sustituirlo con cultivos rotatorios como lo está plantando Abelardo. Pero yo no creo que Cepeda se vaya a ir en contra del ELN, de las FARC y se vaya a ir en contra de los cultivos ilícitos. Eso sí no me lo creo a nadie. Entonces, la falta de Estado va a ser mucho más evidente en los municipios pequeños, hacia el sur del país, en donde los grupos armados están liderando. De hecho, hubo municipios totalmente permeados y solamente hubo votación de Cepeda. Eso no se lo cabe en la cabeza a nadie que eso pueda hacer. Que Entonces, un municipio totalmente haya votado 100% por Cepeda. Eso no lo cree nadie. No lo cree entonces, nadie, nadie, nadie. regresamos. Entonces, Abelardo dice que va a justamente erradicar los cultivos ilícitos. ¿Listo? 300.000 hectáreas. ¿Tú lo crees realmente? Es probable que no lo logre, pero hay que ¿O va a hacerle una poner su guerra propia frontal mafia? frente a eso. O va a poner sus propios grupos? Es probable, Como lo no lo hicieron sé, no lo sé, pero la en idea es que eso El se Salvador. disminuya. Quitaron justamente unos delincuentes para poner otros delincuentes de cuello blanco. Es Ah, decir bueno, que, pero entonces tú estás permitiendo, tú estarías de acuerdo en que sigan esos mismos grupos y sigan creciendo. no, 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 yo soy más radical, más militar en esto. Entonces, pero yo sé que si se quiere, se sabe dónde están los cultivos, se sabe exactamente, entonces se sabe cuáles son las rutas, pero digo que en este momento sirve a muchas naciones, entonces hay muchos políticos justamente que eso suceda. Hay que hacer un cambio total, justamente, que los políticos sean más, ¿cómo se llama? Tener ideología. En este momento la ideología es la plata. Y lo que me asusta de Abelardo es que veo que la ideología también es la plata. No veo una ideología real. Es decir, que es fácil decir, voy a acabar, voy a crear más cárceles. Entonces, en El Salvador fue posible porque justamente la ventaja es que los tipos eran tatuados. Entonces ya se puede saber cuáles son los malos. Aquí en Colombia es mucho más complicado porque andan de ambos lados. Y como digo, pueden pasar del EN a la FARC a grupos paramilitares porque justamente les conviene. Entonces, yo veo un oportunismo, es decir, que Colombia es demasiado oportunista en esto, es decir, cortoplacismo. Es por eso que me asusta. Y el tema, regresando al tema del petróleo, sí, explotación, pero el problema del fracking
sabemos los desastres que puede hacer. Entonces, en este momento, la potencia de Colombia es el agua, no hay que olvidarlo. Entonces, hay mucha escasez del agua a nivel mundial. Entonces, la primera cosa que hay que proteger es el tema de la biodiversidad y del agua, porque eso es una potencia a largo plazo. Obviamente, para la gente de a pie, para que le dé un ingreso de una, no, pero a largo plazo sí, eso va a ser un elemento bastante importante, porque sabemos que la guerra es con el agua en este momento. Gracias, Philip. Dos preguntas finales y para Francisco. En las últimas horas se conoció parte del estado de salud del candidato del senador Iván Cepeda. Ah, ¿A ti te preocupa lo que puede pasar con su salud en torno a esta campaña presidencial y si es elegido presidente o qué piensas sobre el estado de salud de él? Sí, realmente el estado de salud es de él, es bastante crítico. Así él mismo haya salido a manifestar que está bien, que correcto, que no hay problema, pero yo creo que la izquierda colombiana eligió un mal candidato porque ya sabemos que un cáncer con metástasis en el colon y en el hígado, eso es realmente complejo. Colombia completamente sabe y se da cuenta del estado de salud del señor Cepeda, de Iván Cepeda. Eso es bastante preocupante porque en una posible eventualidad que se agrave, no que se muera, Dios no quiera, que se agrave la salud de, de Iván Cepeda, pues el país va a quedar en qué manos. Eso es realmente es complicado. Pero yo quería, permítame hacer redondear en un tema. La política es totalmente dinámica. Lo que no puede ser dinámico es el concepto que tengan las personas frente a su posición política. Yo puedo estar hoy en el partido verde, azul, amarillo, verde, siempre y cuando no incumpla mi postura. Hoy puedo estar yo en contra de la droga, pero mañana a favor de la droga, eso no se puede cambiar. O sea, algo importante, el hambre no tiene color político en ninguna parte del mundo. Entonces tenemos que luchar en contra del hambre. El hambre tiene que lucharlo desde la izquierda, desde la derecha y desde cualquier partido. Así de que la política es dinámica. Hoy puede estar Sí, alguien en el partido Cambio Radical, mañana en otro partido, siempre y cuando sus posturas no cambien. Sí, gracias, pero Francisco. eso Philip, la es, misma pregunta. ¿Te preocupa en lo personal, en el análisis que hace de la situación colombiana, el estado de salud del senador Iván Cepeda? yo pensaba que Petro se iba a morir antes, porque Petro está grave también al nivel de salud. Entonces logró resistir hasta el final. Entonces, obviamente es preocupante un estado de salud. Se sabe que está enfermo según parece que está mejor, pero Trump está gravísimo. Entonces ya en Estados Unidos tenía que preocuparse. Pero la diferencia ahí para contestarle justamente a Francisco, el tema entre izquierda y derecha es un tema totalmente distinto. Lo vemos justamente la ventaja. Lo que hizo Petro no nacionalizó ninguna empresa. Uribe nacionalizó 68 empresas. Entonces es el poder y la fortaleza del Estado. El socialismo es más protección del Estado porque sabemos que el Estado tiene que ser el papá que nos proteja. Es decir, que el libre comercio puede ser problemático porque tú puedes resistir, yo puedo resistir, pero familias humildes, ¿tú cómo resistes? Es decir, que lo que veo es el tema de solidaridad. Como digo, yo en Francia la ventaja es que puede ser derecha, izquierda, pero Thomas Chirac, por ejemplo, siempre defendió el poder del Estado. Entonces, justamente, es decir, que tener salud, tener educación gratuita, tener justamente para que haya más convivencia. En este momento lo que veo es que justamente de la quitar la regulación es un problema. Es un problema porque es, como se llama, el buen salvaje. Es decir, que resista al que pueda. Yo sé que para mí no me va a afectar. Que pase uno o el otro al nivel de financiero no me va a afectar. Al nivel intelectual sí me puede afectar. Pero lo que veo es que al contrario, yo tengo más contratos con la derecha aquí en Colombia siempre que con la izquierda. Entonces, Ok, lo que veo, entonces, pero aquí digo que es una ideología que es importante. Es decir, que en este momento de sacar el poder del Estado, aunque sea problemático, estoy de acuerdo contigo, hay muchos colados aquí en el interior, pero es importante tener un Estado más fuerte en un país que no falta Estado en muchas regiones. pregunta final, Francisco. Sitúate el domingo 21 de junio a las 4 de la tarde cuando se empiecen a conocer los resultados y que el ganador sea el candidato que tú apoyas, Abelardo de la Espriella. ¿Cómo vas a vivir ese momento? ¿Qué crees que va a pasar? Pues yo creo que va a ser un momento
de jolgorio, de risa, de estar un poquito como más tranquilo con las cuestiones económicas del país. Pero permítame que yo quisiera redondear algo de lo que dijo el amigo Filip. Resulta que la izquierda aquí en Colombia realmente no es lo que prometen, no es cierto. Mire, Petro, él fue el que firmó la incorporación de Colombia al Club de los Países Ricos, que es la OCDE. Estamos No, fue obedeciendo Santos, Santos, políticas. Santos, Santos, Perdóname, Santos. déjame terminar. Uno, dos, la izquierda está en contra de los tratados de libre comercio y de la importación de alimentos, y en el gobierno de Petro es cuando más alimentos hemos importado, 7 millones de toneladas de maíz. No fue capaz de frenar la importación de leche, tenemos 80.000 toneladas de productos lácteos, 80.000 cuando veníamos con 23.000. Él no fue capaz de tratar de cambiar los tratados de libre comercio cuando lo prometió en campaña que los iba a renegociar, no renegoció nada. Está atentando contra la producción nacional porque ha permitido importar 800.000 toneladas de arroz y permitió traer papa de Europa precocida cuando aquí estamos inundados de papa. Así de que esa política de izquierda no tiene absolutamente nada. Petro no hizo absolutamente nada contra el pueblo colombiano, no lo hizo. De austeridad, tampoco lo hizo. Entonces, no podemos, ahí sí que estás equivocado, porque Petro sí revolvió su política socialdemócrata con una política absurda de capitalismo. Gracias, Claro, ni Francisco. Pero siquiera nunca defendí permitió. a Petro. Si tú escuchas lo que dije, nunca defendí a Petro. Bueno, Entonces, no pero estoy... sí lo dijiste, sí No, lo pero dijiste. nunca dije que era de izquierda Philip, tampoco. Para mí es un Philip, oportunista, Philip. Petro. La misma pregunta, independientemente de que tú, Sí. como un franchute, como No voto aquí. exacto, pero en tu sentir, por tu postura, ¿qué crees tú que va a pasar el domingo después de que se conozcan los resultados si el ganador es Petro? ¿Cuál va a ser tu sentir? Va a depender del resultado Perdón, del si partido. el ganador es Iván Cepeda. Va a depender del resultado del partido de fútbol de hoy. Pero entonces, Bueno, lo que óigame, va, ustedes son excelentes para debatir, pero qué difícil para controlarlos, ¿ah? Les agradezco muchísimo, Francisco. La pregunta de cierre, ¿cómo te sentiste en este debate y qué piensas de que esto se pueda ejercer inclusive en los debates presidenciales que son necesarios, habida cuenta de que los funcionarios son públicos porque se deben al público, no se deben evitar que los expresidentes, inclusive presidentes en ejercicio, se puedan sentar a debatir, pero claro, evidentemente con un moderador que no esté ideológicamente comprometido con ninguna facción, porque pierde el sentido de su trabajo como moderador periodista. ¿Cuál es tu sentir y tu análisis al final de este debate, Francisco? Pues te agradezco, amigo Gilberto, tu imparcialidad y la forma como llevaste el debate. Y me gustaría que lo siguieras patrocinando más, para que no solamente sea el político tradicional el que pueda opinar, ¿sí? Porque de todas maneras puede resultar en cierta manera sesgado. Pero si las personas de a pie, las personas que tenemos nuestro negocio, nuestra empresa, estamos opinando frente a lo que está sucediendo, yo creo que eleva el nivel del debate y es sano para Colombia y para la comunidad internacional. Muchas Gracias, gracias, Francisco. Gilberto. Philip, ¿cómo te sentiste y tu opinión sobre este debate? lo mismo, es decir, que la ventaja es que estás buscando consensus, es decir, que la idea no es uno contra el otro, es ver que justamente escuchar el otro, porque aprendemos del otro. Es decir, que si Colombia sería solamente de derecha o de izquierda, sería catastrófico. Es por la mezcla que es interesante. Es decir, que la idea es buscar un equilibrio en este momento, que es una necesidad. Entonces, la imparcialidad es necesaria porque, como digo, la idea es que muchos se están justamente poniendo de rabia. Y los dos, yo digo de los dos lados. Es decir, que es un odio frente al otro que no lo va a aceptar. Hay unos que quieren tomar hasta armas si pasa algo, que es totalmente absurdo, porque es como un partido de fútbol. No estamos jugando nosotros. Son dos grupos que están jugando. Obviamente, el voto va a contar. Bueno, el mío no aquí, pero el voto va a contar, pero no es un voto que hace la diferencia. La idea es justamente ver cómo se puede hablar. Falta cultura política aquí en Colombia. Eso sí, es decir, que muchos, yo hablé con muchos de los mamertos de izquierda o de los fascistas de derecha. Entonces, lo que vi es que no habían leído las propuestas. Dije, ¿cómo así? Es decir, que no, él dice esto. No está escrito ahí, no está esto. Es decir, que es una interpretación. Entonces, ahí me asusta justamente cuando la gente votan por pasión.
Como digo, la, Sí. la votación, estoy de acuerdo con Francisco, que uno puede cambiar de partido si ve que justamente no están de acuerdo a lo que están haciendo, pero esta polarización, y regreso al tema de polarización, me asusta. Me asusta que esté Philip, polarizado en todos los países. ¿y tu opinión sobre Francisco, tu interlocutor a quien conoces hoy? No, chévere, es decir, que ya tiene sus ideas, la defiende con pasión, entonces eso es interesante. Lo que me gusta es la gente que es tan apasionada y se nota que es una persona que sabe del tema y entonces a mí me gusta la gente que defiende sus ideales. Entonces no es por un tigre que está votando, ya tiene cosas al interior que le gusta, entonces obviamente eso aprecio, la gente que saben por qué van a votar. Francisco, tu opinión sobre Philip, a quien acabas de conocer, ¿te tomarías un café con él? Claro, la demora es que nos invite y nos lo tomamos cuando quiera, nos encontramos en donde sea y debatimos. Es que la verdad hay que debatir es de la experiencia, no solamente de lo que uno lee, porque un libro puede estar inclusive parcializado, pero cuando uno ha vivido de frente el problema de los campesinos, el problema de los transportadores, uno ha tenido su camión, se ha varado, ha estado en las calles, la guerrilla lo ha asaltado a uno, le ha quemado el camión, etcétera, etcétera. Cuando uno vive es cuando uno realmente puede opinar. Entonces yo opino es de lo que realmente he vivido. Ah, Muchas perfecto. gracias a los dos. Solamente para hablarles del libro, El periodista de verdad es el cuarto poder. Es el libro que la Radio Pública Internacional está promoviendo, que es justamente para hacer este trabajo. Un periodista se debe a los oyentes, debe ser imparcial y nunca tomar partido. Nos ¿Se puede hacer encontramos, si una usted, pauta? ¿Se sí, puede hacer claro, una pauta? antes, Entonces, que escuchen mi programa esta tarde en la Universidad Santo Tomás, que tenemos desde hace 16 años. Hoy estará el presidente de la Corte Suprema, creo. Entonces, el que está invitado. Entonces, estamos haciendo un debate justamente, no hablando de elecciones, hablando un poquito de Colombia, como está en este momento con el tema de justicia. muy bien. ¿Alguna Uni- cuña tuya, Francisco? Universidad Santo Tomás. No, pues vamos para adelante y seguiremos participando en los debates que nos inviten. Estaremos con altura e invito a toda la población colombiana a lo que dice Filip, a que seamos un poquito más políticos, a que Los realmente dos. entendamos cómo es la administración del Estado para poder determinar y para poder llevar, evitemos la pasión, es que la gente se apasiona, que el tigre y que la paz y que el agua y que no a la guerra. Pues si decimos eso, pues pregonemos eso mismo. Pues no, ¿Me no aceptan podemos, los dos otro encuentro el próximo martes para evaluar postelectoral qué pasó en Colombia? Sí, claro sí, que sí, con mucho Listo, gusto. señores. Philippe Bolán, muchísimas gracias, analista internacional de origen francés. Francisco, un empresario político y, por supuesto, un líder empresarial. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche para todos nuestros oyentes, feliz mañana cuando nos estén viendo. Les agradecemos y seguimos aquí en la Radio Pública Internacional. Felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Chao pues.